Porfirinas y pigmentos biliares. Bueno, voy a tratar de no quedar atrapado en muchas cosas químicas, pero ustedes cuando lean van a leer muchas características químicas que hacen a la particularidad de cada uno de estos compuestos, en realidad al agrupamiento. Estamos hablando de compuestos que se conocen como las porfirinas. Estos compuestos, como lo dice en la presentación en la slide, son compuestos cíclicos que se forman a partir del pirrol. Este es el pirrol, el núcleo pirrolidina o pirrol, y que tiene la particularidad de unirse por grupos metino, por radicales metino, es decir, un simple enlace y un doble enlace. Acá tienen la unión de estos compuestos. Entonces, generalmente son tetrapirrólicos, es decir, tienen 4 unidades de pirrol unidos por puentes metino. Esto que les estoy presentando acá tiene como propósito justificar después de qué manera se relaciona la estructura de esta molécula con la asociación a patologías. Por eso me parecía importante mostrarles desde el punto de vista químico que si ustedes le prestan atención a esta arquitectura, van a ver que hay una secuencia de dobles enlaces, y si ustedes recuerdan de los conceptos básicos de la química orgánica, cuando hablamos de un ciclo con doble enlaces, el ejemplo que usamos en premédico fue el benceno, los dobles enlaces significan que en los orbitales P, que están hacia arriba y hacia abajo, entre ellos se unen para formar el enlace sigma y generan en el ciclo, por encima y por debajo del plano del ciclo, generan una nube de electrones. Es decir que esta arquitectura del tetrapirrol cíclico de las porfirinas tiene la característica de ser compuestos que, por las nubes electrónicas que lo componen, pueden absorber en el espectro de la luz visible. Generalmente esta absorción se da en una longitud de onda cerca a los 400 nanómetros, y eso le da al bioquímico una característica muy, muy especial, muy particular, porque el espectro del visible le permite identificar este pico de máxima absorción y la presencia de estos núcleos tetrapirrólicos. En la zona que absorbe del espectro visible es en la zona del rojo, y por lo tanto esto es la razón por la cual van a ir teniendo todas estas variaciones de color, todos los compuestos intermediarios que estamos por abordar dentro de la familia de las porfirinas. Las porfirinas son compuestos que tienen la capacidad de retener o de asociarse o de relacionarse con el índice de coordinación de los metales. El índice de coordinación de un átomo, recuerden que es la cantidad de partículas que pueden rodear a ese átomo, ¿no? En el caso particular de la hemoglobina, de la mioglobina, fundamentalmente en el ser humano, ese metal que ellos logran contener en este espacio que está acá, es el hierro. Pero también lo hacen con el magnesio y algunos otros metales pesados, y como ejemplo de grupo M con metales que constituyen hemoproteínas, porque estos conjuntos tetrapirrólicos se meten en el seno de las cadenas de las globinas y forman las hemoproteínas o M-proteínas. Las que tenemos como ejemplos más representativos son las que puse acá en el cuadro, ¿no? La hemoglobina, la mioglobina, está un poquito ahí cuál es la función, los citocromos, el C particularmente, el citocromo P450
que ustedes lo han trabajado ya en biología, citocromo P450, algunas enzimas como la catalasa y el triptófano pirrolasa, que tiene la capacidad de provocar la oxidación del triptófano. Estos son algunos ejemplos de hemoproteínas que poseen este núcleo tan particular y tan especial. Las porfirinas son moléculas que están íntimamente relacionadas, acá como les mostré de ejemplo en el cuadro, a la hemoglobina y a la hemoglobina, que va a ser un poquitito lo que vamos a trabajar ahora, que es la conformación del grupo M. La síntesis del M tiene la particularidad de que se logra a través de un proceso de condensación de la succinil-CoA con la glicina y esta necesidad de la presencia de una vitamina que pertenece al grupo de la vitamina B6, de las vitaminas hidrosolubles, que es el fosfato de piridoxal o la piridoxina. También depende de si estamos hablando de la forma libre de la naturaleza o de la forma activa. Entonces, acá aparece la vitamina B6 como un factor muy importante en la síntesis del M. Y ya pueden empezar a ir haciendo una asociación en el conocimiento de entender que el déficit de vitamina, la hipovitaminosis de la B6, puede estar relacionada sin ninguna duda a algún trastorno en la síntesis del grupo M. Y si pensamos que el M forma parte de la hemoglobina, entonces también ustedes ya pueden hacer una asociación y no estudiar nada más que de memoria, una asociación con anemias. Existen algunas anemias que están relacionadas con el déficit de la vitamina B6, entre otras reacciones que a medida que vayamos avanzando vamos a ir siempre haciendo este tipo de asociaciones. Tengan en cuenta que vamos a ver un capítulo específico de vitaminas, pero bueno, las vitaminas nos van atravesando todas las vías metabólicas. Recuerden que son segundos cofactores necesarios en las reacciones enzimáticas. También la formación del EM, como les comenté recién, requiere la incorporación de hierro. El hierro en la hemoglobina está en forma de hierro ferroso. Cuando la hemoglobina tiene o su estado de oxidación cambia a férrico, se producen algunas alteraciones en la funcionalidad del EM y pierde esta capacidad de transportar el oxígeno. Recuerden que el metal en este caso se coloca en el centro del núcleo tetraperiódico. ¿Dónde se sintetiza? La sintetizan todas las células, pero a ver, las que no logran ese objetivo serían los eritrocitos, porque en la síntesis del EM es necesaria una etapa de la biosíntesis que sucede en las mitocondrias. No se olviden que el eritrocito maduro, una de las características es que perdieron las mitocondrias y también perdió el núcleo cuando está maduro. Entonces, digamos que la excepción, en este caso particular, los eritrocitos maduros no tendrían la capacidad de sintetizar el EM. Sin embargo, si ustedes piensan de una manera muy razonable, el tejido hematopoyético obviamente está especializado en la síntesis del EM. Recuerden que el hematopoyético está asociado a la síntesis de los glóbulos rojos y los elementos de la sangre, ¿no? Y esa es la razón por la cual en las médulas óseas se evidencia un 85% de la producción o de la síntesis del grupo M. Y el resto, la gran mayoría, se da en el hepatocito, de una manera bastante representativa respecto del saldo porcentual que queda. Pero en general, siempre se acepta que la síntesis del EM se produce en todas las células. La clave de la síntesis del EM está relacionado con una enzima que es la enzima reguladora.
que es la ala-sintasa, ácido delta aminolegulínico o delta aminolebulinato sintasa. Esta es la enzima reguladora, ya lo vamos a ver de manera gráfica, representada, para que sea un poquito más pedagógico. Lo interesante es que hay que identificar que existen dos alas sintasas, dos isoenzimas. Recuerden el concepto de isoenzima, que son enzimas que tal vez desde el punto de vista químico, estructural, son un poco diferentes, pero que la función que cumplen es la misma. Entonces, en este caso, existe la ala sintasa 1 y la ala sintasa 2, en donde estas isoenzimas se encuentran en los hepatocitos y en los linfocitos. Entonces, la ala sintasa se relaciona con una condición limitante de la síntesis del EM, porque actúa como un catalizador. Vamos a hablar específicamente de la hepática, que es la que mejor se ha estudiado. Actúa como un catalizador necesario obligatorio, pero tiene un mecanismo de regulación negativa por un fenómeno aporepresor. Es decir, el EM es, junto con una molécula aporepresora, ambas dos moléculas son reguladoras de la síntesis de la ala sintasa 1. ¿Qué quiere decir que sean reguladores en este sentido como un equipo de trabajo, tanto el EM como un aporepresor? Que lo que van a provocar es una acción negativa, la presencia de estos represores, de este conjunto represor, y la disminución de la concentración del conjunto represor va a provocar una liberación de la inhibición. Es decir, que aumenta la presencia de EREN más el aporepresor y disminuye la expresión de la ala sintasa. Deja de haber EM y aporepresor y se libera la inhibición. Entonces, no es que sea un bloqueo, sino que sería un fenómeno de regulación en la expresión de la ala sintasa 1 relacionada con el producto final de la biosíntesis del EM. Es decir, que el EM no solamente actúa como un regulador negativo, sino que también lo hace a nivel de la traducción, a nivel de la expresión génica de la enzima. Y también tiene un fenómeno de regulación a nivel de la transferencia desde la expresión de la transducción de la síntesis del ala sintasa 1 hacia su internalización en la mitocondria desde el citosol de las células. O sea que actúa a nivel de este complejo, a nivel de diferentes momentos de la expresión y de la síntesis de la ala sintasa 1. Acá está representado en este slide el esquema de en qué lugares, en qué regiones, divididas en compartimentos dentro de las células, se producen las distintas etapas de la síntesis del EM. El EM, una porción del procesamiento se produce en el citosol y otra parte de su procesamiento en la biosíntesis se produce en las mitocondrias. Estos compuestos intermediarios como uroporfirinógeno, coproporfirinógeno, son compuestos que su nombre le da origen al lugar donde se identificaron primero, ¿no? Entonces, estos compuestos que comienzan con uro se identificaron en la orina y copro se identificaron en la materia fecal. Lo especial de estos compuestos es que, como yo les dije a ustedes, el hecho de que posean el núcleo tetrapirrólico y que tiene esta capacidad de absorber el espectro de la luz visible, precisamente estos son los compuestos que en materia fecal le van a dar el color marrón y a la orina le van a dar la coloración que tiene o posee la orina en los distintos estadios fisiológicos o patológicos, que ya al final de la clase, para darle un cierre clínico a esta teoría tan química, les voy a hacer algunos comentarios y que van a estar asociados directamente a la presencia de estos compuestos. A ver, el hecho de que la materia
fecal tenga color y la orina tenga color relacionado con estos compuestos, entre tantos otros, habla de que esos serían los lugares de expresión y, por tanto, tendrían la particularidad, estos compuestos en esas condiciones, de tener un comportamiento hidrosoluble, por eso pueden ser eliminados a través del intestino y del riñón. Ustedes cuando ven un análisis de orina completa, si le prestan atención, van a ver que en la parte del componente químico de la orina completa dice, aparte del pH, glucosa, proteína, densidad, dice pigmentos biliares. Bueno, precisamente está poniendo en evidencia el análisis bioquímico de la presencia de estos pigmentos en la orina como el componente químico de la orina. Recuerden que una orina completa tiene, desde el punto de vista analítico, un físico-químico y un examen histológico, ¿no? Pero en un slide que representa de una forma un poquito más lineal la síntesis de Lem, esta es la mejor representación que he conseguido. ¿Por qué? Acá tenemos que comienza la síntesis con la succinicoenzima A más la glicina y la vitamina B6, y gracias a la ala-sintasa 1, si estamos hablando del hígado, se produce el ácido, el levulinato o el ALA, y este compuesto es el que se va a condensar para formar el porfovirinógeno. El porfovirinógeno va a desencadenar toda la cascada que recién estuvimos acá viendo, ¿no? El porfovirinógeno también lo van a encontrar en la bibliografía y conocido como el PBG, con B alta, PBG, porfovirinógeno. Ya vamos a ver qué rol cumple el porfovirinógeno cuando avancemos un poquito en los temas, en el mar de altura, y qué pasa con la hemoglobina de las personas que viven en la cordillera del Himalaya o en Bolivia y regiones andinas. El porfovirinógeno, el PBG, viene a cumplir un rol fisiológico bastante importante. En el tema que nos ocupa hoy, entonces, lo que hay que destacar acá es que la síntesis de Lem, para lograr la síntesis de Lem, hay en juego 8 enzimas, en donde la última, que es la ferroquelatasa, es la que provoca el ingreso del hierro para que en un proceso de quelación este hierro quede dentro del núcleo tetrapirrólico y de esa manera queda constituido el hemo. A medida que se sintetiza el hemo y aumenta su concentración, este hemo regula su propia síntesis, como les comenté al principio, hace un ratito, uniéndose a aporepresores e inhibiendo la expresión de la enzima ala-sintasa 1. Cuando este conjunto de hemo más la molécula aporepresora empieza a decaer por la falta de la acción de la ala-sintasa 1, comienza a disminuir la inhibición. Por lo tanto, aumenta la expresión de la enzima y de esa manera, por aumentar o disminuir la expresión de la enzima, de esa manera se va retroregulando la concentración del hemo. ¿Qué es lo que sigue después? Y el hemo deberá asociarse a alguna proteína para formar las hemo o hemoproteínas, como las que presenté en el cuadro del segundo o tercer slide, en donde estaba la hemoglobina, la mioglobina y las distintas proteínas que forman parte de los diferentes ciclos biológicos. Entonces, esta gráfica representa de la mejor manera esto que yo les comentaba a ustedes de la regulación o el control de la síntesis del hemo por el aporepresor. Respecto de la síntesis del hemo, existen patologías que se llaman las porfirias. Las porfirias son distintos eventos que se ponen de manifiesto. No son muy frecuentes, pero es algo que el médico
no debe dejar de tener presente porque si ustedes leen, van a encontrar que una de las particularidades de las porfirias, que serían las distintas patologías relacionadas a alteración en la síntesis del hemo, y existen tantas porfirias como alteración en la expresión de las enzimas, ¿no? Entonces, estas porfirias se caracterizan porque presentan dolor abdominal y síntomas neuropsiquiátricos. Muchas veces ocurre que el paciente se presenta a la consulta clínica con dolor abdominal, no cierra un cuadro de abdomen agudo, pero también tiene asociado algunas otras manifestaciones neuropsiquiátricas en donde el médico no debe dejar de tenerlas presentes y debe un poquito, cerrado todo en el enfoque clínico, pensar en alguna alteración metabólica de la presencia de alguna porfiria. Y ya les voy a contar, porque van a leer inclusive en Harper y en otros textos, cómo nuestra historia de la humanidad hace referencias, aunque no haya una evidencia formal hasta ahora, pero sí hay una asociación estadística probable de distintos personajes de la historia, en la mitología inclusive, o fábulas, que hacen referencia a la existencia de las porfirias. Miren qué cosa interesante. Hoy quiero que veamos un poquito los signos y los síntomas. Anemia, dolor abdominal y síntomas neuropsiquiátricos, fotosensibilidad. Esto es muy interesante. La fotosensibilidad, dolor abdominal y síntomas neuropsiquiátricos, fotosensibilidad, fotosensibilidad. Esto se explica por un proceso bioquímico, por una justificación bioquímica. Las causas bioquímicas que fundamentan las manifestaciones de las porfirias están dadas por este pequeño esquema. Las mutaciones en los genes que expresan a las diferentes enzimas provocan anormalidades de las enzimas de la síntesis del hemo. Esta anormalidad va a provocar que haya una acumulación del producto del sustrato anterior de la enzima que está defectuosa. Entonces, si esa acumulación del ALAS y del porfobirinógeno o la disminución del hemo en las células y en los líquidos corporales, o ambas causas, van a dar con mucha prevalencia signos y síntomas neuropsiquiátricos. Pero si por otra parte se produce la acumulación de porfirinógenos en la piel y en los tejidos, el hecho de que el núcleo tetrapirrólico tenga tantos electrones y sea fotosensible en el sentido de que puede absorber la luz del espectro visible, va a provocar una oxidación espontánea de los porfirinógenos hacia la promoción de las porfirinas y va a dar como respuesta fenómenos oxidativos y de generación de radicales libres en la piel, y esos radicales libres van a lesionar las células con la manifestación de la fotosensibilidad. Es decir, que la exposición de estos pacientes a la luz del espectro visible con alguna alteración en una de las porfirias va a provocar lesiones celulares del tejido cutáneo, subcutáneo, inclusive llega hasta el tejido colágeno de la piel, en donde la lesión es muy formal. E inclusive estas lesiones celulares dan lugar a malformaciones o a crecimientos atípicos de estructuras óseas y también a respuestas de los individuos ante el entorno medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene fotosensibilidad siente formalmente que cada vez que le da la luz solar le quema la piel, se le lastima con una lesión significativa. Entonces tienen aversión y rechazo a la luz. Y a partir de acá es donde quiero traer un poco lo de la mitología y algunas
Bueno, hay algunas universidades que tienen esqueletos de pacientes obviamente fallecidos, ¿no? Tienen esqueletos de pacientes que fueron considerados los hombres lobos, ¿no? Por su aspecto, por esta formación atípica de sus huesos planos, esta malformación, ¿no? Eh, que ustedes lo leen en la mitología, lo leen en un montón de historias de la humanidad. La asociación de estas personas que vivían de noche y la creación del personaje de Drácula, ¿no? Un individuo que la luz lo quemaba. Bueno, todo esto, existe estudios antropológicos que hacen referencia a que podrían tratarse de una asociación de individuos que sufrían de porfirias y que, bueno, y que en el entorno social, por estas malformaciones que tenía el tejido hematopoyético óseo medular, que hacía que los huesos planos comenzaran a crecer de manera atípica, más la actitud, el comportamiento social de vivir de noche, bueno, creaba todos estos personajes de el hombre lobo, Drácula, eh, y todas estas cosas que socialmente se van creando por cuestiones culturales e históricas del contexto en el pasado de nuestras generaciones, ¿no? Entonces, esa asociación de la fotosensibilidad, que es un rechazo muy formal a la luz, y los síntomas neuropsiquiátricos, como las malformaciones óseas, eh, justifican, acreditan o ponen en evidencia, desde el punto de vista de la antropología, la existencia de individuos con porfirias, que bueno, hasta el presente se sigue trabajando sobre estos esqueletos recuperados para tratar de ver cuál es la alteración en la secuenciación de la expresión génica de las enzimas de la síntesis del EM, si es que evidentemente eh, esos individuos sufrían de esas patologías. O sea que la historia también atravesó a la medicina y lo social también atravesó siempre la medicina. Obtenido el EM, sin ninguna duda, cuando este EM va a conformar parte de las hemoproteínas de estructura cuaternaria, conocida como la hemoglobina, o la mioglobina, cuando hablábamos de una hemoproteína de almacenamiento de oxígeno en el músculo. Recuerden que la hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria que tiene 4 grupos M, que posee 4 átomos de hierro y transporta, por lo tanto, 4 moléculas de oxígeno. Que la mioglobina es una proteína de estructura terciaria que tiene un solo grupo M, un solo átomo de hierro y que se caracterizaba por almacenar oxígeno en los tejidos. Recordemos que ambas dos le dan el color rojo a la sangre y al músculo, precisamente por este fundamento que hoy estamos hablando, del núcleo tetrapirrólico y su distribución electrónica y la capacidad de absorción en el espectro visible. Esa es la fundamentación por la cual tienen color rojo. Y es también la asociación de por qué las anemias, cuando hay una caída en la concentración de hemoglobina, el paciente se manifiesta así de un aspecto pálido. Precisamente estarías relacionados en una asociación con muy buena voluntad a la disminución de la concentración del EM y por eso el paciente se ve en su tejido periférico y en sus mucosas se ve pálida por la disminución de la concentración de estas hemoproteínas. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo cuando se rompe? ¿Qué pasa con el procesamiento de las hemoproteínas? ¿Qué pasa con el procesamiento de las porfirinas? Bueno, esta es la parte que pretendo que abordemos ahora a partir de este slide, el catabolismo del EM. El catabolismo del EM, ustedes piensen que si está contenido como hemoglobina en una proteína que tiene EM y hierro, bueno, evidentemente lo primero que va a suceder con la hemoglobina, con esta hemoproteína, es
que la cadena de globina va a sufrir el procesamiento proteico. Es decir, que la cadena de globina va a llegar a aminoácidos. Estos aminoácidos, algunos de ellos podrán ser reutilizados para la síntesis de nuevas cadenas de globina o van a ser procesados, lo hemos estudiado, a cadena carbonada, que van a entrar a la gluconeogénesis para tomar el destino metabólico que haga falta, y el nitrógeno va a llegar al ciclo de la urea para ser eliminado a través del riñón. Eso, por una parte, el catabolismo de la proteína. Por otra parte, cuando se rompe esta hemoproteína, tengan en cuenta que tiene hierro. El hierro va a ir a depósitos del hierro, va a ser transportado por proteínas como la ferritina y la transferrina, proteínas de transporte y almacenamiento, y el hierro va a ser reutilizado nuevamente como un recurso metabólico para la ferroquelatasa y la constitución del hemo, como vimos en la vía metabólica recién. Y el procesamiento del hemo, ahora estamos hablando específicamente del procesamiento de este núcleo tetrapirrol cíclico, va a sufrir diferentes reacciones y el destino final del hemo va a ser, como resultado, formar la bilirrubina. La bilirrubina tiene la particularidad de ser un compuesto que cuando se sintetiza, recuerden que es procesado, todo este fenómeno es procesado en las células reticuloendoteliales, como dice acá abajo. El hemo es degradado en las células retículos endoteliales, principalmente del hígado, del vaso y de la médula ósea. Principalmente están muy especializadas las retículos endoteliales de estos órganos para el procesamiento del hemo. Pero si ustedes piensan, la constitución de la bilirrubina está directamente relacionado con la historia temporal que le sucede a una lesión traumática con la producción de un hematoma. Cuando uno se lesiona un músculo o se golpea y se produce el hematoma, evidentemente los colores que el hematoma va a ir tomando a lo largo del tiempo, esto de que primero se pone rojo, después empieza a ponerse más oscuro y va transicionando colores hasta que se pone amarillento. Todo eso va poniendo en evidencia que las células reticuloendoteliales están procesando al hemo y va generando los compuestos intermediarios y por eso los diferentes tipos de colores que el hematoma asume, ¿no? Entonces, hasta que llega un momento en el cual está este color amarillento que está hablando ya de la producción de la bilirrubina. Entonces, cuando la bilirrubina se sintetiza, tiene una característica química muy particular, y es que la bilirrubina que se sintetiza tiene comportamiento de naturaleza lipídico. Por lo tanto, la bilirrubina es insoluble en el agua. Por lo tanto, la bilirrubina en el plasma sanguíneo debe ser transportada con la albúmina para que sea captada por los hepatocitos, por el hígado, para que se conjuguen con el ácido glucurónico y una vez que se conjuga la bilirrubina, se convierte en hidrosoluble. El objetivo de que sea hidrosoluble es que luego en el hepatocito se va a secretar la bilirrubina conjugada. Estas palabras son muy importantes. Bilirrubina libre antes de ser captada por el hígado y bilirrubina conjugada, que es la que sale del hepatocito. Esta bilirrubina conjugada tiene la particularidad química de ser hidrosoluble. Entonces, al ser hidrosoluble, este es el fundamento por el cual la bilirrubina conjugada va a poder excretarse a través de la orina y, si estamos hablando
en la dinámica del circuito hepático, va a llegar a la vesícula biliar para ser excretada hacia el intestino. Entonces, estas etapas, estos momentos de la bilirrubina son muy valiosos porque la analítica de laboratorio ayuda a posicionarte en el fenómeno de captación y también en el punto de secreción, y ahora yo les voy a contar un poquito de esto. Hay algo importante también que considerar, y es que la bilirrubina que va a ser captada por el hepatocito, que es transportada por la albúmina, no tiene mecanismo de saturación de ingreso al hepatocito. Por lo tanto, toda la bilirrubina que se produce o que llega a través del torrente sanguíneo al hepatocito se va a internalizar por su naturaleza liposoluble. Entonces va a poder atravesar la membrana. Esto hace referencia al hecho de que cuál sería la regulación de la captación y la secreción de la bilirrubina. En realidad no hay un fenómeno de regulación de la captación porque difunde libremente a través de las membranas. Por lo tanto, entra el hepatocito libre. Pero sí hay evidencias de que la bilirrubina conjugada debe ser excretada del hepatocito por mecanismos de transporte activo. Digamos que si tuviéramos que pensar en que hay un momento en donde se puede regular la velocidad de secreción de la bilirrubina, sería en el momento en el que el hepatocito está sacando desde su interior a través de un mecanismo dependiente de ATP la bilirrubina hidrosoluble conjugada con el ácido glucurónico. Entonces, aparecen diferentes momentos en la alteración del procesamiento de la bilirrubina. Y aparece también una definición que en algunas ocasiones ustedes han escuchado, que es la ictericia. La ictericia es el proceso por el cual las células se tiñen con la bilirrubina. Pero, ¿cuál es la bilirrubina que tiñe a la célula y la pone de color amarillento? Es la bilirrubina no conjugada. Entonces la ictericia formal, porque acá aparecen un montón de verbalizaciones cuando hablamos de los procesos fisiopatológicos en los individuos. La ictericia formal es aquella que está dada, está causada por una internalización de la bilirrubina en las células de nuestro cuerpo. Entonces, si usamos este pensamiento de que la bilirrubina sintetizada es liposoluble, cuando hablamos de una ictericia formal estamos hablando de que existe algún evento que está antes del proceso de la captación por parte del hígado. O puede ser un poco más grave, ya vamos a poder tratar esto, pero quiero que vayamos armando un mapa mental que se vaya construyendo a medida que voy charlando. La bilirrubina no conjugada difunde a los tejidos y aparece este aspecto amarillento que tienen los pacientes, en donde la ictericia formal tiñe las células de manera específica. Pero existe también otra ictericia que es el resultado del exceso de bilirrubina conjugada en el plasma sanguíneo, en donde en este caso especial, los que están cargados de este pigmento es el vascular sanguíneo. Por lo tanto, la capilarización en las mucosas, en los tejidos periféricos, hace que el paciente se evidencie de color amarillo, inclusive toma colores muy formales, muy fuertes, pero no es una tinción por parte de
la célula en especial, sino que es la capilaridad de los tejidos que tiene una alta concentración de bilirrubina conjugada soluble en el plasma que está tiñendo y otorgándole este color al paciente. Entonces, aparecen dos fenómenos que también hay que tener muy en cuenta. La icteresia formal, causada por la bilirrubina no conjugada, y la ictericia no formal, que es por el aumento de la concentración sanguínea de bilirrubina conjugada. Esto tiene un significado importante porque la ictericia causada por la bilirrubina no conjugada, así como puede atravesar las membranas celulares y teñir las células, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y cuando la bilirrubina no conjugada atraviesa la barrera hematoencefálica, es neurotóxica y provoca, fundamentalmente en los neonatos sucede esto, lo que se conoce como el kernicterus. El kernicterus es un estado patológico bastante grave, en donde la bilirrubina no conjugada, recién sintetizada, todavía no procesada por el hepatocito, comienza a atravesar la barrera hematoencefálica, empieza a través del líquido cefalorraquídeo a distribuirse por el sistema nervioso y comienza a provocar un proceso de intoxicación neuronal con consecuencias irreversibles para el chiquito. Entonces, ¿cuándo pueden suceder todos estos fenómenos? ¿Cuándo se dan estos eventos? Acá traté de colocar algunos momentos de procesamiento de la bilirrubina. Se dice bilirrubina prehepática, hepática y poshepática. Generalmente se habla de esta manera cuando uno está hablando de la alteración del procesamiento de la bilirrubina, inclusive cuando uno está buscando como médico un diagnóstico de certeza para estar enfocado hacia el abordaje de un paciente. Ustedes piensen que el aumento de la bilirrubina prehepática está hablando de una predominancia de la concentración de la bilirrubina no conjugada. Evidentemente no ha sido captada todavía. Por lo tanto, estamos hablando de bilirrubina liposoluble. Entonces, esta bilirrubina que va a estar aumentada es muy probable que esté asociada, por ejemplo, a anemias hemolíticas. Si nosotros hacemos alguna asociación de los temas anteriores, hablamos de el sistema de protección de oxirreducción que tenía la membrana del eritrocito. Cuando hablábamos de la vía pentosa-fosfato, gracias a la existencia del NAT fosfato reducido, en el sistema de la glutatión peroxidasa, que eliminaba los peróxidos de las membranas de los hematíes, que oxidaban a los lípidos, y estos lípidos oxidados eran reconocidos por el vaso y por lo tanto eran lisadas las células. Esta hemoglobina que se libera al torrente sanguíneo lo hace en tanta cantidad, en tanta concentración, que el mecanismo de conjugación hepática va un poco lento respecto de la carga de bilirrubina plasmática que está llegando al hígado. Recuerden que el ingreso hacia el hepatocito no tiene saturación, pero ¿qué se satura? Y se saturan las enzimas que están conjugando a la bilirrubina para hacerla hidrosoluble y poder excretarla a través del intestino y a través del riñón. Entonces, cuando hay una elevación de la bilirrubina prehepática, es decir, la no conjugada, generalmente se puede decir que está asociada a anemias hemolíticas. Esto en el adulto, pero ¿qué pasa con la anemia hemolítica de recién nacido o qué pasa con el procesamiento de los glóbulos rojos del bebé recién nacido? Es decir, la ictericia neonatal. Cuando el bebé nace, ustedes recuerden que
ya lo vamos a tratar de una manera muy particular, tiene una colección de glóbulos rojos con distintos tipos de hemoglobinas, que son los que le permitieron la supervivencia intrauterina al chiquito. Entonces, cuando el chico nace, se expone al oxígeno, debe comenzar a evidenciar la hemoglobina normal del adulto, y por lo tanto todos estos glóbulos rojos, ustedes tengan en cuenta que un bebito generalmente nace con un hematocrito de 58, 60%, inclusive un poquito más. El vaso está altamente especializado en destruir estos glóbulos rojos. Entonces, el bebé que está rompiendo estos glóbulos rojos que fueron suficientes y necesarios en su estado intrauterino, comienzan a ser destruidos, a ser hemolizados, a liberar hemoglobina, en donde el grupo M es procesado a bilirrubina, entonces aumenta la concentración de la bilirrubina no conjugada. Pero ¿qué pasa con la ictericia del recién nacido? Esto que algunos bebés comienzan a ponerse amarillitos. Es más, algunos bebés hasta se ponen de color naranja, ¿no? Bueno, estos bebés, en donde fisiológicamente están rompiendo sus glóbulos rojos en un recambio fisiológico necesario, normal, están liberando muchos grupos M. Este M está procesándose a bilirrubina, llega al hígado, entran al hepatocito, pero en la ictericia neonatal, muchas veces la cinética de expresión de las enzimas que conjugan a la bilirrubina no tiene todavía la velocidad apropiada en la expresión proteica. Hay un retraso en la expresión de las enzimas que producen la conjugación de la bilirrubina, y ese retraso hace que la bilirrubina no conjugada, que está tratando de entrar al hígado, pueda regurgitar del hepatocito, es decir, pueda ir hacia atrás, porque las pocas enzimas del hígado de este bebé están saturadas, las que están funcionando, y todavía no hay una expresión suficiente proteica de más enzimas para poder conjugar a esta bilirrubina que está entrando en el hepatocito. Entonces, de esa manera se produce un aumento de la bilirrubina no conjugada en el torrente sanguíneo del bebé. El bebé comienza a ponerse amarillito por una ictericia formal, sus células, perdón, comienzan a teñirse, y aparece el riesgo de la aparición de un kernicterus. Aparece el riesgo de que la concentración de la bilirrubina no conjugada sea la suficiente y necesaria para que atraviese la barrera hematoencefálica y provoque una patología que va a tener consecuencias irreversibles. Entonces, ahí es donde aparece este proceso de el abordaje del neonato con lámparas, con la terapia lumínica. La terapia lumínica, evidentemente, la relación que existe entre el núcleo tetrapirrólico, la fotosensibilidad que habíamos hablado, la alteración de la nube electrónica, la luz, en este procesamiento de la bilirrubina no conjugada, también ejercería un fenómeno físico molecular que promociona la ruptura de la bilirrubina no conjugada para poder ser excretada por el riñón. Entonces, el tratamiento de la luminoterapia del neonato sería una de las primeras estrategias para bajar la concentración de la bilirrubina circulante en sangre y que no alcance el umbral suficiente y necesario para atravesar la barrera hematoencefálica. Esa es la razón por la cual se vive en distintos momentos. Cuando ha nacido el chiquitito, cuando el chiquito del bebé ha nacido y comienza a ponerse amarillito y en la consulta médica se comienza a identificar
ustedes en semiología van a aprender a evidenciar si hay una ictericia formal, es decir, si las células están teñidas. Van a solicitar valoración bioquímica del dosaje de la bilirrubina. Tengan presente que la bilirrubina se puede valorar tanto la fracción libre como la fracción conjugada. Ya les voy a contar un poquito en detalle porque van a empezar a manejar distintos modos de nombrar la bilirrubina. Ustedes van a solicitar la valoración química de la concentración de la bilirrubina y sus fracciones. Y si empiezan a evidenciar que está aumentada la bilirrubina no conjugada, bueno, a este chico lo van a ir siguiendo y a la mamá le van a ir recomendando que lo coloque a la luz del sol, pero no quiere decir que el chico debe estar expuesto a la luz del sol de manera directa. No, eso le puede lesionar la piel. Debe estar en una ventana en donde entre la luz de día, porque no nos vamos a poner en un enfoque físico bioquímico a trabajar de las longitudes de onda, pero con el hecho de que esté cerca de una ventana, con las cortinas abiertas, sin que le dé la luz directa sobre su cuerpo, pero sí la exposición lumínica, va a ir generando este fenómeno de destruir algunas moléculas de bilirrubina no conjugada, tratando de que el tiempo sea el suficiente y el necesario para que el hepatocito madure respecto de la expresión génica de las enzimas que conjugan a la bilirrubina y no llegar así al caimnítero. Pero sin embargo, si este chico sigue con su proceso hemolítico fisiológico normal para llevar el hematocrito a concentraciones de un niño con hemoglobina normal del adulto, y sigue produciendo bilirrubina, viene un poco retrasada la maduración hepática respecto a la expresión proteica, el chico sí va a necesitar ser hospitalizado, va a ser internado y tener una terapia lumínica permanente. Y si este proceso lleva un poquito más de tiempo, la concentración de la bilirrubina no conjugada sigue aumentando, bueno, existen distintas estrategias médicas, como es, por ejemplo, la exsanguíneo-transfusión, que es un proceso en donde se trata de generar una dilución de la concentración de la hemoglobina en el vascular sanguíneo del neonato para que la bilirrubina no supere el umbral de concentración que atraviese la barrera hematoencefálica y no lleguen al kernicterus. Es decir, que sí hay estrategias médicas formales en el abordaje de este desvío, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que podemos decir que el proceso es prehepático. Y siempre se va a hacer una asociación a prehepático cuando comience a haber una elevación de la bilirrubina no conjugada. Entonces, también pueden identificar que el proceso puede ser hepático, como acabo de decirles, en el recién nacido. Pero también el proceso de la elevada concentración de la bilirrubina no conjugada puede ser también el resultado de una alteración de los hepatocitos, como por ejemplo en la hepatitis. Pero el paciente que sufre de hepatitis expresa distintos momentos de acuerdo a la evolución de la enfermedad respecto de la concentración de la bilirrubina. Algunos pacientes pueden tener elevada la concentración de la bilirrubina total. Cuando hablamos de bilirrubina total, estamos haciendo un enfoque de que el laboratorio unió las fracciones conjugadas y no conjugadas por métodos químicos y mide la concentración total completa de ambas dos fracciones de bilirrubina. Lo importante es no quedar atrapado en pedir el dosaje de bilirrubina total si no va acompañada de la concentración de bilirrubina fraccionada, es decir, conjugada y la no conjugada. Porque si nosotros tenemos bilirrubina no conjugada, lo primero que debemos pensar
si la fracción que aumenta es la no conjugada, lo primero que tenemos que comenzar a pensar es que hay un proceso prehepático. Pero también debemos pensar que, asociado a la patología que esté presente, el hepatocito está incapacitado de conjugar a la bilirrubina. Y puede estar incapacitado, por ejemplo, en una hepatitis, porque haya una lesión masiva de los hepatocitos. Estamos hablando de un cuadro de hepatitis severo, importante, con una lesión del hepatocito formal desde el punto de vista histológico. Entonces, el aporte normal de bilirrubina que ha tenido el paciente fisiológico, ¿qué es lo que falla? Y falla la unidad de procesamiento, es decir, la no existencia de hepatocitos por la lesión del hepatocito. Pero hay que entender que en una hepatitis, recuerden que el hecho de que la palabra termina en itis hace referencia a inflamación. Cuando el hepatocito se inflama, se altera también la permeabilidad de sus membranas. Entonces, esta alteración en la permeabilidad de las membranas por un aumento por la inflamación del hepatocito en una lesión viral, como puede ser una hepatitis, por ejemplo, o el cáncer, hace que alguna porción de la bilirrubina no conjugada que ingresa a la célula pueda regurgitar de alguna manera sin tener la posibilidad de haber sido procesada por las enzimas para convertirse en hidrosoluble. Pero también sucede un fenómeno en este proceso de la hepatitis que fundamenta esta falta no necesariamente de procesamiento por las enzimas, sino esta falta en la capacidad de excretar la bilirrubina conjugada. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan cómo es la arquitectura del hígado, ¿sí? Con el estroma y todo donde se encuentran los hepatocitos y los conductillos y los canalículos interlobulares y todo aquel sistema canalicular que va a ir anastomosándose, uniéndose para formar el conducto biliar, la inflamación del hepatocito provoca obstrucción de estos canalículos y por un fenómeno mecánico, la bilirrubina se conjuga dentro del citoplasma celular, pero no puede ser excretada, por lo tanto regurgita a la sangre. Entonces el paciente con hepatitis, hay un estadio de la hepatitis en la cual el aumento de la bilirrubina se debe a la bilirrubina conjugada por un fenómeno obstructivo inflamatorio. Entonces, cuando el aumento formal es de la fracción conjugada, estamos hablando de un fenómeno posthepático, es decir, el hepatocito sí procesó la bilirrubina, sí la conjugó, pero no la puede excretar hacia el conducto biliar para ir por el intestino y excretarse previo almacenamiento en la vesícula biliar. Entonces, también puede suceder que exista otro aumento de bilirrubina, en donde la característica sea una predominancia del aumento de la bilirrubina conjugada posthepática que esté dado por la presencia de cálculos biliares o por la obstrucción del conducto biliar por un cáncer pancreático o una pancreatitis aguda. Existen distintos fenómenos que están relacionados a fenómenos obstructivos de los mecanismos de excreción de la bilirrubina. Acá les dejé algunas causas de hiperbilirrubinemia y cuál es la característica de la presencia de la fracción no conjugada y la conjugada. Entonces, cuando nosotros hablamos de un hepatograma, la valoración del estado hepático de un paciente, el perfil mínimo que uno solicita, que uno prescribe en el ERP, es dosaje de bilirrubina total. Como les comenté recién, saber que la bilirrubina está aumentando no tiene sentido si no podemos discriminar qué fracción es la que está aumentando para poder posicionarnos en prehepática, hepática o poshepática. Entonces, bilirrubina y sus fracciones, las transaminasas, glutamato acético transaminasa y la pirúvico transaminasa, que ustedes la estudiaron en el procesamiento de la transaminación cuando vieron el catabolismo de los aminoácidos y el procesamiento del nitrógeno para el ciclo de la urea.
Estas transaminasas se elevan en el torrente sanguíneo cuando comienza a haber una hepatopatía inflamatoria, es decir, cuando el hepatocito se inflama, se altera la permeabilidad de las membranas y estas enzimas que son específicamente intrahepáticas comienzan a aumentar la concentración en el plasma sanguíneo. Y aparece también otro actor interesante como un marcador bioquímico que es el dosaje de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué la fosfatasa alcalina? Porque la fosfatasa alcalina tiene la particularidad de poner en evidencia procesos de movilización ósea, es decir, que aumenta cuando hay procesos de resorción o movilización ósea, ya sea en el crecimiento o en la reparación de una fractura, o también en los procesos obstructivos hepáticos. Es decir, que cuando nosotros tenemos cálculos que están obstruyendo los conductos biliares, la fosfatasa alcalina, que se valora dentro de la fosfatasa alcalina total, provoca también el aumento en la concentración. Entonces, saber qué fracción aumenta y conocer la integridad del hepatocito y poder identificar si hay procesos obstructivos o no, nos va a permitir enfocarnos mucho mejor para el abordaje del diagnóstico de los pacientes con hiperbilirrubinemia. Y acá aparecen estas palabras, que es lo que quiero cerrar ahora para que ustedes vayan leyendo y haciendo asociaciones. Bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, dicen. Bueno, el hecho de que tome el nombre de directa o indirecta está relacionado, lo van a leer en el libro, está relacionado con el hecho de cómo el laboratorio reconoce e identifica a lo largo de la historia de la bioquímica las distintas fracciones de la bilirrubina. Resulta que el laboratorio medía la presencia de bilirrubina y cuando empieza a indagar se da cuenta que la bilirrubina que estaba valorando de forma directa, sin ningún previo procesamiento, es la bilirrubina que estaba conjugada. Y por lo tanto, identifican que hay otra fracción y que es la indirecta, que sería la bilirrubina no conjugada. Chicos, muchísimas gracias por la tolerancia. Espero que estén todos muy bien. Y fue un placer compartir este momento con ustedes.